Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. En este video, que es el último de toda una seguidilla de la teoría de Henry Mintzberg, vamos a estar viendo los 5 tipos de empresas, ¿sí? A grandes rasgos, ¿sí? Las 5 configuraciones estructurales que definió Henry Mintzberg, ¿sí? Y aquí empieza a cobrar sentido todo lo que vimos en los videos anteriores de esta parte de Mintzberg, ¿sí? Bien, eh, Mintzberg nosotros ya habíamos visto en el primer video de todos, ¿sí? Las 5 partes de la estructura organizacional, ¿sí? Después en el video justo el anterior a este vimos los 5 mecanismos de coordinación, ¿sí? La manera que se organiza el trabajo. Y ahora nos toca las 5 formas estructurales, ¿sí? Y recién ahora digo que todo esto cobra sentido porque acá lo podemos llevar directamente a la práctica, ¿sí? Nosotros podemos agarrar cualquier empresa, cualquier organización que veamos, que conozcamos más que nada, ¿sí? Y ahí clasificarla, ¿sí? Encasillarla en algunas de estos 5 tipos, ¿sí? Y van a ver, enseguida se van a dar cuenta cuán fácil es aplicarlo, ¿sí? Henry Mintzberg, ¿sí? Definió, ¿cómo es? Definió estas 5 tipos de estructuras que están acá, ¿sí? La estructura simple, la estructura divisional, la burocracia profesional, la adocracia y la burocracia mecánica. Yo quiero acá hacer dos aclaraciones. Primero que nada, nos estamos basando en los orígenes de la teoría de Mintzberg, ¿sí? Después, a medida que fue pasando el tiempo, él lo amplió. Llegaron a 6 tipos de estructuras, como es de tipos de estructuras, e incluso creo que a 7 más tarde. Y como es, y a su vez en este cuadro falta una parte que yo la juzgué poco importante para esta educación de nivel secundario, ¿sí? Pero hay algo más que no hemos visto, que son los tipos de descentralización, que básicamente es donde se encuentra el poder más concentrado dentro de la organización. Como es que yo preferí no hacerla tan compleja, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cada una, ¿sí? La estructura simple, ¿sí? Acá un poco el término lo dice, ¿sí? Estructura simple viene a ser lo más fácil de lo más fácil, ¿sí? Dentro de lo que serían las empresas, las organizaciones, ¿sí? En este caso podría estar, por ejemplo, una pyme, ¿sí? Pequeña y mediana empresa, ¿sí? Una empresa que recién inicia, por ejemplo, un kiosco, ¿sí? No hace falta que recién inicie, puede estar hace muchos años en ese tamaño, ¿sí? Pero imagínense el caso típico de, no sé, una empresa que está administrada por su dueño o dueña, ¿sí? Y que tiene, por ejemplo, 3 empleados o empleadas, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Entonces, en general el dueño o la dueña hacen muchas tareas dentro de la empresa, ¿sí? No solamente la dirigen, muchas veces están trabajando, no sé, si fuera el kiosco, por ejemplo, ¿sí? Están atendiendo en el kiosco, ¿sí? Están pagándole a los proveedores y haciendo los pedidos y están cobrando en la caja o lo que sea, ¿sí? Están haciendo muchos trabajos. Y cuando no pueden hacer esos trabajos, los delegan en estos otros trabajadores o trabajadoras, ¿sí? Y claro, acá el mecanismo de supervisión, como es perdón, de coordinación más utilizado es la supervisión directa, ¿sí? Es la supervisión directa, está como es todo el tiempo diciéndole qué hacer a sus empleados y después los mira mientras lo están haciendo, ¿sí? ¿Y cuál es la parte más importante de esta empresa? El ápice estratégico, es decir, el dueño o la dueña. Podría ser el caso de que, no sé, de repente haya una crisis económica, el dueño dice, bueno, este kiosco por ahora lo voy a atender yo solo, entonces despido a este es feo lo que digo, ¿no? Pero despido a mis empleados porque puedo prescindir de ellos y el kiosco seguiría funcionando porque lo atiendo yo, ¿sí? Pero no puede pasar lo mismo en una empresa que produce autos, por ejemplo, ¿sí? No puedo ser el único, yo dueño, el único que está haciendo los autos. No hay manera, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ahí tienen ustedes entonces la primera de los tipos de organizaciones, ¿sí? Que estoy seguro que en la medida que yo fui hablando, ustedes ya fueron
encontrando algún ejemplo que se ajuste a la circunstancia de ustedes, ¿sí? A este tipo de organización. Vamos a la segunda, una estructura divisional, ¿sí? Mintzberg lo llama así, divisional, porque en este caso de estructura es muy fácil de describir estas con un organigrama, ¿sí? Porque, claro, tiene cada sector bien diferenciado, ¿sí? Y en general también las jerarquías bastante diferenciadas las unas de las otras, ¿sí? Entonces, ejemplos, un banco, el correo, el supermercado, ¿sí? Son lugares donde es muy fácil distinguir a qué área pertenece cada persona, ¿sí? A veces no es fácil, por eso lo remarco, ¿sí? Pero pongamos el ejemplo del correo, ¿sí? Cuando uno entra en el correo, ahora ya con esto del email y demás no lo estamos utilizando tanto, aunque ha vuelto a tener energía en la medida que hay muchos envíos de encomiendas, ¿sí? De productos que uno compra por internet y demás, ¿sí? Pero cuando uno entra en un correo, ¿sí? Va a tener la persona que se encarga de atender al cliente, ¿sí? De recibir la encomienda o lo que sea y despacharla, ¿sí? Tal vez en otro lugar hay una persona que se encarga de hacer las cobranzas, ¿sí? La caja y demás. Hay otro sector que son los transportistas, ¿sí? Los que cargan las encomiendas y las transportan a otros lugares, ¿sí? Hay otras personas que están haciendo el control de los sistemas, ¿sí? Y así sucesivamente tenemos como diferentes departamentos, ¿sí? Bien, se dice que acá lo importante, ¿sí? El área más importante es la línea media, ¿sí? Los gerentes de línea media, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Porque en general estas personas son las que, en este tipo de organización, son las que toman las decisiones tal vez más importantes, ¿sí? Porque tienen que estar coordinando todo el tiempo. ¿Y por qué utilizan la estandarización de los resultados como mecanismo de coordinación del trabajo? ¿Sí? Bueno, porque justamente, ¿sí? No hay una manera, como es, completamente detallada de cómo el empleado del correo me tiene que atender a mí. Me refiero a detallado a lo más mínimo, ¿sí? Capaz que lo que le dicen al empleado del correo es decir, mira, bueno, lo importante es que vos lo atiendas rápido, ¿sí? Que se vaya contento el cliente y que se quede con la seguridad de que va. Entonces, capaz que voy un día y un empleado me atiende de una forma y voy otro día y otro empleado me atiende de otra forma y es muy normal, ¿sí? Yo recuerdo una vez que fui a una concesionaria de autos, ¿sí? A consultar por un auto y uno de los vendedores me atendió de una forma terriblemente autoritaria, antipática, ¿sí? Y después yo reflexioné mucho y dije, no, pero quiero eso. Entonces fui de nuevo y me atendió otro y me atendió de otra forma, ¿no? Y en definitiva, tal vez cualquiera de los dos hubiera logrado venderme el auto, ¿sí? Yo de hecho volví, ¿sí? Más allá de que no me gustó cómo me atendió el primero, yo volví, ¿sí? Y ahí está la cosa, ¿sí? Probablemente a los vendedores de esa concesionaria de autos les dijeron, mira, vos tenés que vender 20 autos por mes, ponele, ¿sí? Elegí vos la manera de hacerlo, ¿sí? Entonces le definieron el resultado, no tanto el proceso en sí mismo. Bien, después, burocracia profesional. Este es una de las tipos de configuraciones estructurales que a mí más me gusta, ¿sí? Y de hecho yo trabajo en como en una empresa, en una organización que es una burocracia profesional. La Escuela Cooperativa Los Andes, ¿sí? En el núcleo operativo tiene un montón de profesores y profesoras, ¿sí? O sea, me refiero a que y maestras de nivel inicial, primario, secundario, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero somos todos relativamente profesionales, ¿sí? De alguna manera. Pero si vamos a un caso también un poco más fácil de entender, sería un hospital, una facultad, un laboratorio de farmacéutico, ¿sí? Etcétera. Incluso empresas de software, ¿sí? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque en el núcleo operativo de una burocracia profesional, ¿sí? Están los profesionales, ¿sí? Cuando uno va a una empresa y la mayoría son profesionales, está en una burocracia profesional, ¿sí? Fíjense que ahí la manera de organizar el trabajo, si bien es cierto que, a ver, tenemos reuniones todo el tiempo,
las direcciones de los distintos niveles de la escuela nos indican qué cosas hacer y qué cosas no hacer, dentro del aula cada profe lo organiza a su manera. ¿Se entiende? ¿Sí? Digo, tenemos mucha, lo que se llama libertad de cátedra, ¿sí? En el caso de un hospital, por ejemplo, ¿sí? Estamos en, no sé, el área de cirugía, por ejemplo, y cada doctora o doctor, ¿sí? Cada médico o médica tiene su forma de hacer la operación. Capaz que un médico no opera exactamente igual que el otro médico, ¿sí? Pueden tener procedimientos diferentes, pero lo importante ahí es que está en que la manera de organizar el trabajo estuvo dada por la formación previa que han tenido para ese trabajo, ¿sí? Bien, después, una adocracia, ¿sí? Hay un término acá que yo lo quiero introducir, que es el término ad hoc, ¿sí? Ad hoc es una locución latina, ¿sí? Viene del latín, ¿sí? Y cuando uno dice la palabra ad hoc, ¿sí? Significa para esto, ¿sí? Yo me acuerdo haberlo estudiado cuando estudiábamos en las primeras materias de la facultad, las hipótesis ad hoc, ¿sí? Cuando uno desarrolla determinadas hipótesis, ¿sí? Para una cosa específica, ¿sí? Por ejemplo, yo podría tener un problema con el soporte de mi cámara, ¿sí? Y entonces buscar una solución para ese problema en particular, ¿sí? No está escrito en ningún lugar, sino que justamente yo tengo que buscar una solución para eso, ¿sí? De ahí viene ad hoc y de ahí viene la palabra adocracia, ¿sí? ¿Por qué Mintzberg eligió este nombre para este tipo de configuración estructural? Bueno, porque justamente aquí el mecanismo la parte más importante de esta organización es el staff de apoyo, ¿sí? Y el staff de apoyo en general aparece en el sentido de que ayuda para determinada cosa, ¿sí? Ayuda en determinado momento. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de coordinación más utilizado? El ajuste mutuo, ¿sí? El ajuste mutuo que yo lo expliqué en el otro video, que básicamente es cuando entre personas de más o menos un rango, una jerarquía similar, ¿sí? Deciden la manera en que van a hacer el trabajo, llegan a un acuerdo y luego se ponen a trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una agencia de publicidad, ¿sí? Una agencia de servicios de limpieza, ¿sí? Podría ser en realidad un montón, ¿sí? De organizaciones. Y decimos que viene a ser de ajuste mutuo, ¿sí? Porque en general, por ejemplo, en la empresa de servicios de limpieza nos mandan a limpiar, qué sé yo, una empresa, o nos mandan a limpiar un hospital, o nos mandan a limpiar un hotel, ¿sí? Algo muy usado acá en Bariloche, ¿sí? Y ese grupo que llega a la empresa, ese grupo de limpieza que llega a limpiar, se coordina entre sí y dice, bueno, vos vas a limpiar la habitación 8, yo la 9, vos la 15, ¿sí? Y así, y entre ellos coordinan, ¿sí? Por eso sería así como ajuste mutuo, ¿sí? Bien, el último tipo de configuración estructural que vamos a ver es la burocracia mecánica, ¿sí? Y la burocracia mecánica es probablemente la idea de fábrica que tenemos en la mente, ¿sí? Digo como para ir entrando en tema. Por ejemplo, una fábrica de autos, una casa de comida rápida, ¿sí? Podría ser, no sé, la fábrica que hizo esto, la fábrica que hizo esto, la fábrica que hizo el mouse, ¿sí? Y así sucesivamente. Cualquiera de las cosas que se produzca en gran cantidad y de manera repetitiva, en general estuvo hecho por lo que Mintzberg llamaría burocracia mecánica, ¿sí? Bien, ¿cuál es la parte más importante de esta organización? La tecnoestructura, ¿sí? Ustedes recuerdan que la tecnoestructura tenía dentro de sus analistas los analistas de adaptación, que son las personas que se encargan de describir cómo se hace cada trabajo, ¿sí? Son las personas que escriben los manuales de procedimientos, ¿sí? Entonces, bueno, justamente en este tipo
de organización donde el trabajo es muy repetitivo, existe la posibilidad de la estandarización de los procesos de trabajo, ¿sí? Porque de nuevo, qué sé yo, la persona que hizo los botones de mi calculadora, ¿sí? Seguramente tuvo que haber hecho cientos de miles de botones, ¿sí? Y el proceso era demasiado repetitivo, o tal vez no, seguramente lo hizo una máquina, ¿sí? Y sin duda, ¿sí? Pero más allá del uso de máquinas, siempre hay más trabajo repetitivo que por alguna razón no se pudo o no se quiso automatizar y por ende lo tiene que hacer una persona, ¿sí? Como es, y bueno, justamente son fáciles de estandarizar esos procesos tan repetitivos, ¿sí? Bien, y entonces ahí en lo que se estandarizó fueron los procesos y por ende ahí tenemos una burocracia mecánica, ¿sí? Una burocracia mecánica. Bien, la última aclaración que quiero hacer, y con esto ya terminamos, es que en estos tipos diferentes que tenemos de estructuras, ¿sí? No es que solo existe determinada parte de la empresa. No es que en una estructura simple solo existe el ápice estratégico y las otras partes de la organización no existen. No. Sino que es la parte más importante, ¿sí? La parte que más resalta en este tipo de organización. Y obviamente no es que en una estructura simple solamente se utiliza supervisión directa, ¿sí? No, es lo más utilizado, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, en una pyme, en el kiosco que yo les mencioné, que lo más que se utilice sea la supervisión directa, pero también haya algo de ajuste mutuo, ¿sí? E incluso también puede ser que se hayan estandarizado habilidades, porque a la hora de contratar un kiosquero, una kiosquera, ¿sí? Alguien que atienda el kiosco, digo, yo haya buscado la manera de que ya tenga las habilidades de dar cambio, ¿sí? Que haya trabajado antes en un puesto similar como para asegurarme de que ya sabe un poco, ¿sí? Y de esa manera también coordinamos un poco el trabajo, ¿sí? Pero de nuevo, son los mecanismos y las partes que resaltan, ¿sí? Pero no es que todo lo otro no exista, ¿sí? Bien, bueno, eso ha sido todo en lo relativo a las partes de la estructura de Mintzberg, ¿sí? Seguramente la semana que viene estaremos haciendo alguna parte práctica donde es posible que yo les pida que ustedes me den algún ejemplo de alguna empresa que ustedes y yo conozcamos, ¿sí? Yo conozcamos para que yo los pueda corregir, ¿sí? Donde ustedes me puedan decir cuál de estas, algún ejemplo de estas, o si no al revés, yo les digo una empresa y ustedes me tienen que elegir qué tipo de configuración estructural corresponde. Bueno, les dejo un saludo y nos estamos viendo. Cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier cuestión de tipo emocional, de ánimo o lo que sea, les pido que me escriban, ¿sí? Por privado, por público, por lo que sea, y yo intentaré ayudar. Les dejo un saludo enorme, nos estamos viendo. Chau, chau.